vía el programa de repatriación durante 2010 en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, LAIS, del Instituto Mora, del CONACYT. Actualmente es asesora en materia audiovisual para la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y colabora en la Cineteca Nacional. Pido un fuerte aplauso para la doctora Itzia Fernández, quien en este momento inicia la mesa presentándonos a los panelistas. Hola, muchas gracias a todos los organizadores de escenarios por invitarnos a formar parte de esta mesa. Explico rápidamente la dinámica. Voy a presentar a todos los presentes. Después les propongo que ocupen aproximadamente 10 minutos cada quien en torno al tema que nos reúne aquí, de los límites de la autoría, el territorio de la propiedad. Les voy a pedir a todos, incluyendo a los presentes que después esperamos dialogar con ustedes, intercambiar ideas, que hablen no muy rápido y lo suficientemente pausado para que podamos tener la interpretación simultánea lo mejor posible. Y bueno, básicamente esa va a ser la dinámica. Presento Thomas Heiss. Es el hijo del profesor de filosofía Wolfgang Heiss. Fue aprendiz de una imprenta entre 1971 y 1973. Después de un año en el Ejército Nacional Popular, Thomas trabajó como asistente de dirección en Alemania del Este en los estudios de cine DEFA, terminando la secundaria en la escuela nocturna. En 1978 estudió dirección de cine en la Konrad Wolf, disculpen mi pronunciación de alemán que no pronunció, Hochschule für Film und Fernsehen. Después de su primera película, ¿Por qué hacer una película acerca de estas personas?, sobre la cultura de Berlín Oriental antes de la caída del muro, interrumpió sus estudios y trabajó como escritor y director independiente. Todos sus primeros documentales y programas de radio fueron prohibidos en Alemania Oriental. Actualmente vive y trabaja en Berlín como profesor de cine en la Universidad de Arte y Diseño Karlsruhe desde 2007. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. José Ramón Miquela Jáuregui es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y ha sido por más de 20 años un profesional de las industrias del cine, la televisión y la publicidad, en las que se ha distinguido como director y productor. Sus trabajos como director han estado 4 veces nominados al Premio Ariel, que obtuvo ya en 2 ocasiones. Primero, en 1987 con la ficción Sin motivo aparente, que también ganó el Premio Pitirre a la mejor película del Festival Cine San Juan en Puerto Rico, y en 2011 con el documental La historia en la mirada, abro un paréntesis, que se presenta a las 8 de la noche aquí en el CCC, después de esta mesa. También ganó en el 2005 el Premio Coral al mejor documental del Festival de La Habana con Planeta Siqueiros, que también estuvo nominado al Ariel en 1995. En trabajo como director de cine se destacan también Subir al cielo, película seleccionada para la terna Ariel al mejor cortometraje documental de 1986 y ganadora del Certamen Nacional de Cine Documental en 1987, y Mar Adentro, documental ganador del Premio Pantalla de Cristal de 1999. Con la serie documental De Puro Gusto, que dirigió para Canal 22, obtuvo el Premio Gran Canarias a la mejor serie del año 2004. A lo largo de su carrera ha realizado también muchos cortos publicitarios, promocionales, institucionales y videoclips, así como numerosos programas de televisión. Cuenta también con muchos títulos como productor y con una larga carrera como académico, conferencista y jurado a nivel nacional e internacional, así como consultor en cultura y negocios audiovisuales. Enseguida se encuentra con nosotros Michael Ramos Araizaga. Estudió la licenciatura en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De 2001 a 2008 trabajó como asistente de programación para la Filmoteca de la UNAM. En 2008 fue acreedor a una beca Fulbright García Robles para estudiar la maestría en estudios de archivos de imágenes en movimiento de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. En 2009 fue galardonado con la beca AMIA Sony Pictures para estudiantes que desean proseguir una carrera en los archivos de imágenes en movimiento. Se ha aventurado como cineasta experimental y documental, y sus obras han sido exhibidas y seleccionadas en varios festivales internacionales de cine.
Sus piezas experimentales han sido creadas reciclando imágenes de archivo o de películas mexicanas de la época de oro. Después se encuentra con nosotros Andrés García Franco. Se graduó en el CUEC UNAM en 2004 con la invención de Morel, y posteriormente obtuvo la beca Fulbright García Robles para realizar estudios de maestría en cine en el San Francisco Art Institute. Su cortometraje, que ya cité, La intervención de Morel, recibió reconocimientos en el marco de festivales como Cannes y San Sebastián. Lamentablemente, transmito la disculpa, Gregorio Rocha no puede estar con nosotros porque tiene un problema familiar importante de salud y bueno, lamentamos que no esté con nosotros, pero sobre todo deseamos que se mejore todo lo más pronto posible en su casa. ¿Les parece bien si comenzamos, Andrés? Ya, pero yo preparé preguntas. De hecho, si quieren, empiezo con algo que me parece bastante, pues no provocador, más bien me parece muy obvio. Hay una, pero bueno, creo que esos son los buenos teóricos de cine. Nicole Brenes, teórica francesa, que está bastante especializada en cine de reempleo, dice que toda la historia del arte está hecha de reempleo. Hay que imitar para refundar en otro marco, otra práctica, para rebasarla o revertirla, pero el sustrato está ahí. Cité a Nicole Brenes. Ella ha hecho incluso una cartografía que le llama en el artículo del fan footage, pero en realidad lo que elabora es una especie de genealogía de las prácticas de reempleo. Y lo que me parece muy interesante es que justo precisa que el reempleo es todo, es decir, una cita fílmica, evocar en una película otra película. Jean-Luc Godard sería como el cineasta que más nos ha familiarizado con esto, y habría muchísimos más desde que el cine es cine, porque los enviados Lumière filmaban y después proyectaban ellos mismos, como es el caso de los hermanos Salva, de Salvador Toscano, y tenían que estar, digamos, entre comillas, montando en sala, poniendo un rollo después de otro, etcétera. Todos ubicamos a Sfirshub con la caída de la dinastía Romanov, 1927, y su carrera entera será dedicada al reempleo de archivo, pero después podemos pensar en Bruce Conner, en Ken Jacobs. Y lo que también me parece muy interesante de escenarios de este año es que varios de los cineastas que están en las otras líneas curatoriales también reemplean sea sus propios archivos, como es el caso tuyo, Tomás, de material, que me hizo pensar de inmediato en Jonas Mekas y cómo constantemente está reempleando su material. Pero también tenemos cineastas que se están dedicando exclusivamente a reapropiarse materiales, imágenes, sonidos preexistentes. Pero partiría de un poco la provocación, si así se quiere ver, de que absolutamente todo es reempleo y que no hay nada nuevo bajo el sol, y sino que pruebe lo contrario. A las tres preguntas, perdón, muy importante. Bueno, yo lo que pensé es en preguntarles qué han reempleado, cómo, y aquí hago énfasis en si pudiéramos hablar luego con los presentes en lo que implica refilmar, es decir, lo que es un Peter Charkowski, lo que es un Gustav Deutsch, refilmar, Jenica y Richie Lucky, tantos otros cineastas que literalmente refilman el fotograma uno a uno, lo colorean, lo intervienen, a diferencia de los que emplean efectos ópticos, efectos sonoros, ralentos, cambios de velocidad, de cadencia, reencuadre, repetición,
pienso también en Peter del Pot, en fin, y que además están especializados en ciertos tipos de archivo, como es el caso de las películas familiares y de aficionados del húngaro Peter Forgas, y que para mí en el caso de Arun Farocki, que es muy plural justamente, todo el tiempo se maneja entre la cita fílmica y la intervención radical del archivo, y entonces digamos que son tres preguntas en una. ¿Hasta dónde consideran ustedes en este qué y cómo han interpretado, y por lo tanto hablo de reapropiarse y trastocar el material reutilizado, reciclado? Esa sería la pregunta. Bueno, yo quería hablar primero, bueno, hay un gran bache ahí en las escuelas de cine. Jamás te enseñan pues la teoría de Walter Benjamin, que es básica, ¿no?, para entender el uso de los materiales fílmicos a partir de su naturaleza reproducible. Es decir, la obra de arte ya no es un objeto único e irrepetible como él lo era en todo el Renacimiento y toda la historia del arte hasta entonces, sino con la revolución industrial viene esta idea de generar obras de arte que puedan ser reproducidas masivamente, primero con la imprenta, pero ya cuando llega la fotografía se empiezan a reproducir masivamente imágenes. Y bueno, a partir de eso pues viene la contestación teórica de un pilar de la filosofía contemporánea, que es Walter Benjamin, en donde bueno, él habla de que ya no hay manera de seguir entendiendo las obras de arte como únicas e inigualables, ¿no? O sea, todo el mundo ha visto la Mona Lisa, pero ¿quién la ha visto de verdad? Y aún así todos la consideramos como una obra maestra del arte, y sin embargo la hemos visto en fotos, si acaso en algún video, y alguno por ahí habrá ido al Louvre a verla entre turistas y flashes. O sea, en realidad, ¿quién la ha visto de verdad, no? Entonces, bueno, a partir de esa idea tenemos que sitiar, digamos, el valor de la obra de arte fuera de su existencia material o de su unicidad, y empezar a pensar en que pues nadie es dueño de una película, porque la película en realidad está sucediendo en la imaginación de los espectadores. Es decir, a nadie le sirve un rollo como tal ahí, ¿no? O sea, y ni proyectado si la proyección no está siendo observada por alguien, ¿no? No existe la película como existiría una pintura. Y bueno, ya si te pones a pensar que una película puede tener hasta 2000 copias, ¿no? Pues ¿cuál es la original? ¿Quién es el verdadero artista de esa película? Pues ya no, se pierde todo el asunto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que uno empieza a acercarse al arte de una manera pues más irreverente, ciertamente, ¿no? Y se desprende toda una idea de que la consuma Andy Warhol con el pop art, claro está, y él empieza a repetir imágenes de la cultura popular norteamericana y las usa para generar pues sus ideas, ¿no? Sus ideas visuales y sociales, pero él no está generando esas imágenes de Marilyn Monroe, él no hizo esas imágenes de James Dean y de el vaquero, no me acuerdo el nombre, y demás, ¿no? Entonces, como pensar por ahí dónde está ahora el arte, ¿no? Por eso supongo que vino la consumación del arte conceptual, ¿no? Para tratar de desligar lo artístico de una pieza de arte de su accidente material. Claro está, porque este accidente material, es decir, una pintura, ¿no? Una partitura, puede ser vendible. O sea, si yo le pongo un precio a un objeto, pues ese objeto cuesta eso. Y quien me lo quiera dar, pues qué bueno, me voy a hacer rico al respecto. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere vender un objeto que se reprodujo 200, 2000 veces como una película, ¿no? Hay que cuestionarse esos límites de la propiedad. ¿Quién es dueño de una imagen que ha sido vista alrededor del mundo, ¿no? Como las imágenes de la bomba atómica. ¿Quién es realmente el dueño de esa imagen que tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Y de ahí pues una película básica, ¿no? En el fan footage de Bruce Conner, que se llama A Film, una película, ¿no? Y de hecho el título mismo es ya un cuestionamiento a eso, ¿no? ¿Qué es una película? Él utiliza partes de otras películas para pues, explicar pues de dónde viene esta idea de la destrucción y
y hacia dónde va. Pero bueno, el punto es eso, él utiliza una imagen que había sido controlada por el gobierno estadounidense hasta esa época, la imagen que ellos mismos filmaron de sus prácticas atómicas, ¿no? y que había sido comercializada por ellos mismos. Y bueno, un poco dentro de eso creo que nosotros empezamos a usar materiales de alguien más con irreverencia, como lo digo, no con una inconsciencia, porque al fin de cuentas creo que tanto Michael como José Ramón y todos pues tenemos un apego al material que usamos, que no nos permite verlo irreverentemente, como lo digo, pero sí nos permite criticarlo y en base a su propia materialidad, es decir, a que ya no está en las manos de las personas que lo hicieron y ya no está en sus manos la ideología que quieran, el sentido ideológico que quieran darle a través de la edición o de los espacios de exhibición. A la hora que todos estos materiales empiezan a reproducir masivamente y se ponen en las manos del público, del pueblo, digamos, pues nosotros tenemos el derecho de revertir esa ideología con la que fueron hechos y empezar a expresarnos, aunque no tengamos una cámara de cine, aunque no tengamos una máquina de edición, con los elementos pues más caseros se puede empezar a usar el material que más caro, ¿no? En el programa que vimos a la 1 de la tarde, pues se utilizan materiales desde Gladiador, ¿no? La última película la usó Artemio para hacer su propio corto y pues bueno, ¿cuánto le costó esa secuencia a la productora de Gladiador? ¿Y cuánto le costó a él usarla? Pues nada, ¿no? La bajó de internet o compró el DVD pirata en el peor de los casos. Yo en mi caso presenté un trabajo que se llama Lumière Remix, en donde yéndome sobre esta idea del reempleo, me fui, digamos, al origen oficial del cine y utilizo la primera toma que ha sido monumentalizada como tal, la de los hermanos Lumière, la de la salida de la fábrica, que fue vendida y nos convencieron a pues, casi todas las sociedades del mundo de que es la primera toma hecha en la historia de la humanidad, ¿no? Y ya de ahí pues, los franceses tienen la bandera y para que la suelten está cañón. De ahí que yo quisiera como enfrentarme a ella no solo para observarla y admirarla como se ha hecho hasta ahora, sino también pues criticarla y poner énfasis en lo que te está hablando la película y por qué. A mí me sorprendió mucho después de hacer una investigación para el trabajo darme cuenta de que un DVD de los Lumière te dice que la primera toma de la salida de la fábrica es esta y te pone una en verano. Y luego ves un rollo de película de la escuela de cine donde están las primeras películas de Lumière y te dicen, esta fue la primera toma de cine y esa toma de cine es en invierno. Y luego ves otra y es en primavera. Es decir, ni siquiera se sabe cuál fue la primera toma de cine realizada. Sin embargo, todo el mundo tiene en la inconsciencia o le enseñaron en la escuelita que fue la salida de la fábrica de los Lumière. Sin embargo, nadie sabe bien cuál fue la real, la primera, la que se hizo, porque pues, era una experimentación. Entonces, quién sabe cuál fue la primera que le salió, a fin de cuentas, esa fue. Entonces, bueno, yo quería como enfrentarme a esta idea y darle una oportunidad al espectador de que viera esta toma tergiversada y a la hora de tergiversarla yo a través de mi remix, generar un interés distinto y que rompiera con la monumentalidad con la que nosotros la vemos. Es decir, casi todos nosotros vimos esa toma de los Lumière y pues lo que duró 50 segundos y no la volvimos a ver, ¿no? Habrá alguno por ahí que la vio otra vez de casualidad, pero el chiste es que yo quería que esa toma fuera cuestionada por el público, no solo vista hacia arriba como de, wow, la primera toma del cine. No, bueno, vamos a ver de qué nos está hablando, ¿no? Y intento elucubrar ahí un discurso acerca de la exportación de la clase obrera como idea, como ideología, en donde esta toma me parecía importante. Y bueno, empiezo a puntualizar en puntos de explotación y me centro en dos personajes. Uno es un perro y la otra es una mujer que actúa diferente a las demás mujeres, ¿no? Es decir, busco dentro de la toma los dos sujetos que no están, digamos, cumpliendo con las normas del espacio y de la ideología que esta toma nos está vendiendo, y lo mezclo con pues la música producto del caso extremo de donde se llevó
esta exportación de la ideología de la explotación de la clase obrera, y utiliza música de Manu Chao y de brujería como soundtrack, obviamente remezclada, pero un poco porque me parecen dos polos de lo mismo. O sea, Manu Chao, siendo él viniendo de la curia cultural francesa, pues se le hace muy fácil venir a tocar ritmos latinoamericanos y pues hacerse famoso con eso. Sin embargo, Brujería, que es el otro grupo que utilizan la mezcla, que tocan metal y son procedentes de Tijuana, pues ellos más bien copian el rock pesado norteamericano y a partir de eso generan todo un discurso, pues digamos, fársico sobre la actitud metalera y toda esta onda del rock norteamericano, ¿no? Y se me hacen como dos polos opuestos, porque ellos en realidad pues no están abogando a ningún latinoamericanismo, no se consideran una banda políticamente activa ni demás. Sin embargo, el producto musical pues es mucho más radical que el de Manu Chao, ¿no? Entonces, bueno, era contraponer esas actitudes frente a materiales que ya existen. Y bueno, y refilmar. ¿Qué es refilmar? Pues refilmar en realidad creo que es una práctica que tenemos todo el público cuando vemos una película, ¿no? O sea, nosotros realmente decidimos qué parte del cuadro es la que queremos ver. El cine de los primeros tiempos nos enseña mucho eso, porque antes el encuadre no enfocaba en nada. Antes el encuadre era multipuntual. Uno podía fijarse en distintos puntos del cuadro, como en la película de Lumière, y pues irte con la historia de un personaje o del otro, ¿no? No existía el close-up en el que te decían, este es el protagonista. Entonces, bueno, era la idea de refilmar, creo que es eso, ¿no? Es a partir de un material, pues tú que seleccionas ver, tú que seleccionas entenderlo, y cómo lo seleccionas compartir a la hora de hacer una pieza nueva, ¿no? A partir de eso. Y bueno, las técnicas, claro que tienen que ver, la materialidad, claro que tiene que ver, pero sobre todo es cómo voy a usar mi mirada. Y creo que es un concepto que no nos enseñan, ¿no? Seguimos en la Edad Media en términos de medios audiovisuales. O sea, en realidad a la sociedad no se le enseña a ver, ni se le enseña a crear imágenes, ni se le enseña a escuchar, ni a crear sonidos. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Realmente hay que aprender a ver y hay que aprender a rever, sobre todo si queremos ser un poquito más críticos y contestatarios contra los medios de información que pues, nos tienen así atosigados, ¿no? Por ahí. Gracias, Andrés. Pues te me adelantaste porque la segunda pregunta guardada bajo mi suéter era justamente cómo consideran que se está enseñando justamente este tipo de cine, y en todo caso si es legítimo, ¿para qué? Y creo que en buena medida ya adelantaste, le abonaste a la discusión. Micha. Bueno, platicaba un poquito hace rato en la función donde mostraron un par de mis trabajos, de cómo fue que yo empecé a hacer este tipo de trabajos. Pues en realidad, ahora escuchando a Andrés, reafirmo mi idea que más bien mi acercamiento fue meramente estético y tratando de satisfacer mi necesidad propia de decir cosas, ¿no? A través de las imágenes. A mí en lo particular, la mayoría de las piezas que yo he hecho son o están basadas y retomando películas del cine mexicano. Empecé como esta especie de homenajes a figuras que yo lo mencionaba hace rato, no son consideradas los grandes actores ni las grandes actrices del cine mexicano, pero para mí en mi infancia, pues que yo todavía tuve la fortuna de ver películas de Germán Robles, por ejemplo, de Evangelina Elizondo en la pantalla de cine, no en la televisión, tuve esta suerte. Entonces se quedaron muy marcados en mi interior, y bueno, después de conocer todo lo que se hace, ¿no? En otros países con el reempleo, utilizando imágenes que alguien más filmó, y la manera en cómo hay una increíble diversidad de propuestas que a mí realmente me dejaron sorprendidos, que las conocí en el curso que tomé con Nietzsche hace como 2004. Sí, hace algún tiempo ya. Incluso, bueno, esta misma inquietud me llevó a mí a dejar
mi fabuloso puesto en la Filmoteca de la UNAM y digo, porque era el lugar ideal, ¿no? Me pagaban por ver películas. Dejarlo para irme a estudiar una maestría de preservación de archivos de imágenes en movimiento, ¿no? Cosa que, bueno, la verdad me considero afortunado porque estudios como esos no hay en este país, y este país y los acervos de este país necesitan mucho trabajo sobre eso. Entonces, bueno, básicamente mi trabajo ha sido tratar de pues sí, lo puedo decir, egoístamente regodearme en las imágenes del cine mexicano, del cual me declaro fan, así con todo, y los foquitos y los alambritos de los vampiros y con, o sea, esto en realidad es una cosa con la que yo crecí. Y preguntaban hace rato que a nivel, si esto era como una especie de manifestación política. Yo me fui a la cocina cósmica pensando en que, bueno, por supuesto que mis películas no tienen absolutamente nada de político, pero viéndolo de esta forma, sí, o sea, es una manera de reapropiarme, de hacer estas películas mías, porque al final de cuentas yo crecí viendo estas películas, yo crecí creyendo que algún día me iba a Evangelina Elizondo se iba a enamorar de mí, o al menos iba a conocerla o algo. Afortunadamente, haciendo estas cosas tuve la suerte de conocerla. Entonces, pues crear un mundo alterno en el cual yo me sumerjo cada vez que escojo una película, ya sea de luchadores, ya sea de ciencia ficción, ya sea de comedia, y empezar a pensar, quizá la parte en la que sí me declaro que debería yo poder entrarle, para poder entrarle más a fondo a este regodeo, es la música, que yo más bien busco. Cuando tengo un proyecto en mente, empiezo a buscar por todos lados. La música que utilizo me la he encontrado en internet, y porque me gusta esto, ¿no? De trabajar con las imágenes y la música, hacer un juego cómico, mágico, musical. Pero bueno, esa sería como un poco de qué va mi onda, ¿no? Yo en realidad esto es lo que me gusta, y lo que yo he tratado como ahora sí, regresando a la pregunta que es refilmar. Bueno, a lo largo de estos pequeños proyectos en los que he participado yo, pues siempre he tenido en mente como que las piezas, las películas o los extractos de películas que hay por ahí en el mundo que han reempleado imágenes, y en particular, bueno, las películas de Martin Arnold, de las que hablaba hace rato, así como que las tengo en mi cabeza todo el tiempo, porque es una manera de darle la vuelta a un tema, ¿no? Ya lo decía Andrés, tú te reapropias de estas imágenes y las conviertes en algo, en lo que tú quieras, ¿no? Y platicaba un poquito de una pieza en particular que se llama Alone, que utiliza fragmentos de películas de Hollywood, donde sale Mickey Rooney y Shirley Temple, y le da la vuelta. Judy Garland, ¿no? Judy Garland. Sí. Bueno. Sí, Judy Garland. El caso es que le da la vuelta al tema de la película y las convierte en un triángulo amoroso ahí con la mamá. Incestuoso, sí. Así medio extraño, que yo la verdad es que la primera vez que las vi quedé fascinado, y mirando al cine mexicano, que está lleno de historias. Acabo de descubrir un documental que se llama El Closet, no me acuerdo el nombre ahorita, el título. El caso es que analiza las secuencias de las películas hollywoodenses, en donde hay toda un discurso gay muy... The Closet, sí, es un gran documental sobre homoerotismo, ¿no? En Hollywood. Y yo me quedé pensando, pues hay cantidad de películas del cine mexicano que podríamos hacer una cosa semejante. Entonces, la experiencia para mí ha sido más bien esto, ¿no? Tratar y lo mencionaba un poquito ya al final, de alguna manera, haciendo un sueño guajiro, tratar de que la gente, las nuevas generaciones, mis sobrinas, que siempre que voy a su casa le cambio el canal de película porque yo no veo otro canal que no sea ese, y ellos están, o sea, me odian porque le cambio el canal. De alguna manera, si yo busco como transformar estas películas viejas en alguna cosa más moderna, tengo así como que la ilusión de que ellas dirán, pues bueno, si lo de mi tío que está medio loco está padre, a lo mejor si me voy a la fuente, pues voy a descubrir algo padre. Entonces, no sé, esta cuestión ha sido la motivación, ¿no? para mis pequeños trabajos. No sé si me... Sí.
Creo que sobre la mesa está, y voy apuntando justamente para el diálogo, me gustaría mucho rescatar que el concepto de refilmar lo ha estado trabajando un teórico, François Ninet, que está traducido por el CUEC, un extraordinario libro que se encuentra de 2 años para acá, para aquellos que les interesa profundizar en el concepto, que justamente habla de este dispositivo que permite que imágenes y sonidos preexistentes sean efectivamente refilmados, literalmente, o por medio de efectos de laboratorio. Y ahora, para pedirte tu intervención, pues justo creo que estamos ahora tejiendo sobre la mesa está con los 2 perfiles de Andrés y Micha, que Andrés viene del CUEC, bueno, una escuela de cine. Micha viene de una formación diferente, ciencias sociales, se especializa en archivos y bueno, es justo hoy tu película de la noche. No sé si habías reempleado. Sí, sí, y que es la Filmoteca de la UNAM y que es la colección Edmundo Gabilondo y bueno. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que a mí siempre me sorprende lo que el cine puede generar en términos de todos estos discursos teóricos y, en fin, es siempre muy interesante ver cómo se puede elaborar el conocimiento. Pero justamente creo que el cine es otro tipo de conocimiento. Digamos que el cine en última instancia no pasa por estos análisis tan sesudos, sino que pasa finalmente por la experiencia de los espectadores, porque el cine al final no son las películas. Las películas nosotros las hacemos para provocar el cine en los espectadores, pero el cine es lo que le pasa a los espectadores. Entonces, bueno, si yo con un discurso audiovisual, en este caso cinematográfico, logré determinada experiencia, determinada vivencia en un espectador, bueno, si alguien después con ese material lo desarma y hace otro discurso, pues es otra nueva obra. Evidentemente no tendría ninguna importancia de dónde salieron las palabras del poema, porque las palabras son de todos. Ahora, hay una dimensión, por supuesto, que se genera en la economía, que tiene que ver con el patrimonio, y donde efectivamente, pues es complejo el asunto, pero hay propiedades, hay derechos, hay una serie de cosas que evidentemente tampoco podemos, digamos, desaparecer. Efectivamente hay cosas que en un momento dado, si uno le genera una experiencia a un escucha con una canción de los Beatles exactamente la misma y simplemente le ponemos nuestro nombre, bueno, pues esta experiencia narcisista de lograr en un momento dado pretender robarle a alguien un mérito que no es tuyo, o simplemente la otra posibilidad, que es la de tratar de hacer un negocio con, digamos, el patrimonio ajeno, pues eso entiendo que bueno, nos lleva a una dimensión judicial que no es la que en un momento dado es más interesante en este caso. Yo lo que creo es que vivimos en un mundo donde estamos llenos de elementos, igual que siempre ha habido miles de elementos, y que finalmente la conformación de esos elementos en un sentido humano es lo que nos interesa. A nosotros el cine nos interesa como espectadores porque finalmente vamos a conjugar nuestra humanidad a la sala, no porque vengamos a hacer ensayos ni a tratar de entender ninguna idea muy compleja. Lo que tratamos es de ver, es hacer ese viaje hacia el interior de nosotros mismos para vivir a través de otros y significar quiénes somos nosotros, cómo se enfrenta la vida de alguna manera y qué significa vivir. Eso es lo que nos parece tan fascinante, y por eso a mí no me importa si el beso que me da mi mujer es francés, italiano, lo inventaron en tal siglo o en tal otro. Simplemente lo que me importa es lo que siento y lo que vivo a partir de ese beso, y en ese caso los discursos audiovisuales que se llaman cine, que no pasan por el periodismo, que no pasan por la objetividad, sino que pasan justamente por la comunicación concreta de alguien que se expresa, normalmente a partir de un autor que simplemente, digamos que es el autor dominante de una creación colectiva, que es la que hace las películas, y si en esa creación colectiva pues hay imágenes de los hermanos Alba o de los Lumière o de los marcianos, llegaron ya, me da lo mismo. Es decir, el problema es que el cine es un lenguaje, y un lenguaje que tiene obviamente está escrito, es decir, tiene un desarrollo en el tiempo, y ese desarrollo es el viaje del espectador. Y si yo usé
color o blanco y negro, o un formato, otro formato, si es video, no importa. O sea, lo importante es que se siente y finalmente a partir de esa vivencia, de esa experiencia emocional, todas las otras dimensiones intelectuales, todas estas descargas de contenidos que la forma cinematográfica permite a nivel estético, épico, poético, en fin, todas esas dimensiones de lo humano tienen que estar finalmente en la vivencia de los espectadores. Y ahí sí me parece que justamente lo que sí no es cine es lo que tiene que ver con estas elucubraciones más como, que son valiosísimas, pero que son más de galería y que son justamente, no tienen la vulgaridad que requiere el cine. El cine es un medio masivo de comunicación, los mensajes que solo entienden un puñado de seres humanos no son precisamente cinematográficos, porque lo que se conjuga en el cine es lo más básico, la humanidad más elemental, es la sensación de estar vivo y es esa, digamos, esta posibilidad de encontrarte con los otros, es lo que finalmente venimos a buscar. En un viaje que finalmente es solitario, porque sí, aunque estemos en una sala con miles de gentes, nosotros nos comunicamos con una película donde están expresadas una serie de cosas que son ordinarias, básicas y comunes, y que bueno, pueden llegar a tener repercusiones muy importantes en la vida de uno. O sea, hay películas que efectivamente descargan contenidos poderosísimos y hay otras que cuando llegas al estacionamiento ya se te olvidó de qué se trataban, porque bueno, al final simplemente son eso, digamos que son sortilegios que están bien hechos, que usan el lenguaje cinematográfico, la manera, digamos, la narrativa cinematográfica para conducir el viaje de un espectador, y bueno, a veces sí, se quedan en un nivel, si quieren, muy epidérmico, pero bueno, lograron a lo mejor mantener el interés del espectador, independientemente que no le inocularon ninguna revelación de ningún tipo sobre sí mismos. Es decir, nosotros vamos al cine a cambiar a través de unos personajes que pueden ser actores, o pueden ser cosas, o pueden ser sociedad, en fin, es una representación simbólica, entonces bueno, puede ser una fábrica o una clase social, en fin, pueden ser muchas cosas y hay muchos trucos para que esta magia que venimos a aprender a estas escuelas, siempre con muchas limitaciones, porque estoy de acuerdo con Andrés que siempre nos quedamos con miles de cosas, digamos que no. El nivel en ese sentido no es intelectualmente ni a nivel, digamos, docto universitario, no es muy sofisticado. Estas escuelas son muy sofisticadas, pero sobre todo porque tienen una práctica muy sofisticada. El nivel, digamos, intelectual de la elaboración de pronto de las experiencias y los conceptos que adquirimos en la escuela, pues deja mucho que desear, depende con qué lo midamos, pero al final lo que importa es lo que la gente que estudia aquí hace y lo que se siente con sus películas cuando se da este maravilloso proceso que es el cine y que sucede a partir de la energía de los espectadores. En la pantalla no hay nada. En la pantalla simplemente hay un discurso, están cifradas en una serie de cosas, y cuál sea su origen, en última instancia no importa tanto como cómo están armadas. Efectivamente, en el cine del principio, esos registros de los Lumière o de los Alba, lo que sea, bueno, le llamamos, porque es siempre muy confuso el asunto conceptual, le llamamos cinematógrafo y le decimos cine, pero bueno, difícilmente es cine algo que no tiene ningún lenguaje, no tiene ningún discurso, son registros de la vida. Y bueno, en el espectáculo de carpa que fue el cine en su momento como fenómeno tecnológico, pues era muy interesante ver que efectivamente había un aparatito que podía captar la apariencia de la vida, digamos, y la gente todavía venía el ferrocarril y se quitaba un poco, porque bueno, en fin, pero eso es una cosa que no es tan importante. Al final el cine se volvió importante porque inventó un lenguaje, una manera de comunicarse y de hacer que esta experiencia, que ya no es literaria, que ya no es musical, sino que es una suma de otras cosas, lograra que los espectadores tuviera esa potencia transformadora. Entonces, si nosotros usamos en un lenguaje material que fue filmado, o que fue animado, o que fue, en fin, no importa, lo importante es cómo finalmente logramos que haya una narrativa, haya un relato. La narrativa cinematográfica normalmente involucra, no es metafísica, no es una cosa para estar en la contemplación, es algo que tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver con el moverse hacia adelante, porque tiene que ver con el cambio, tiene que ver con enfrentarse a la vida y cambiar, aunque sea simbólicamente en una representación. Pero digamos, nadie va a ver películas para estar contemplando cosas que, bueno, en otros artes audiovisuales sí, o sea,
Nosotros podemos ver, no sé, estas cosas que hacen algunos fotógrafos maravillosos, donde vemos a unos elefantes cruzarse con unas manatís. Bueno, pues está bien, está muy padre y puede ser plásticamente interesantísimo, pero no es cine, o sea, no es relato. O sea, Sherezada se muere, la matan a la primera noche si cuenta eso, digamos, porque lo que Sherezada hace es mantener interesado a un señor que la puede matar en cualquier momento, y así es el asunto del cine. Aquí uno encanta serpientes, y las serpientes, si no tienen esa retribución, se sacan de onda y se salen de la sala, o digo, no pueden pedir que les devuelvan la entrada porque el cine es así de cruel. Desde el principio o sea, en los restaurantes tú puedes reclamar la comida, pero aquí ya pagaste y te jodiste, o sea, a menos de que se haya quedado la sala a media película vacía. Digo, que se haya pagado o algo así, pero si no te gustó la película, pues como es una interpretación la que tú haces finalmente de lo que yo, como interpretación de la vida, te propongo, pues depende también de ti. Hay unos espectadores que son más activos y que son más capaces de leer la película, y no podemos finalmente apelar a eso. Es decir, efectivamente hay espectadores más sofisticados que se pueden interesar en un cine mucho más elaborado, que exige mucho más del espectador, pero siempre tiene que haber narración, tiene que haber conflicto, tiene que haber, no importa si es documental, si es ficción, tiene que haber acción, tiene que haber vida en las películas. Las películas transmiten energía vital y humana. No sirven para hacer ensayos. Los libros son mucho más interesantes para hacer ensayos. El video también te permite hacer, esto lo podemos grabar y puede ser una clase, si llega a tener algún nivel, digamos. Pero el asunto es que las películas no son exactamente eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando uno refilma, pues es exactamente igual que cuando uno filma. Es decir, ahora, ¿de dónde? ¿Es muy caro ir a filmar? Pues sí, hay cosas que sí. Ahora, si las dibujas, el cine descubrió muy rápido que también podíamos contar historias cinematográficas con dibujos animados, porque Blancanieves es de los 40, creo, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente si es el 38 o 48, pero digamos es una película antigua, y enseguida se pudieron hacer representaciones de ese tipo siempre y cuando estemos contando historias. Entonces, yo retomo el carácter, digamos, independientemente de que sea interesante reelaborar este tipo de cosas, que además creo que es un signo de la época, es decir, ¿cómo vamos nosotros? Y aquí me refiero más al asunto patrimonial. ¿Cómo nosotros vamos a evitar que la gente haga una música con sonidos que puedan venir, pues no sé, están en un medio digital, están en el aire, en internet, en el espacio cibernético, están en un disco de acetato, no me importa, o los chiflaste, o sea, al final aceptamos hace mucho tiempo que hay gente que, ¿no?, los famosos disc jockeys, que en un momento dado hacen nuevas cosas con material de otras personas. Lo interesante es lo que hagan, es decir, no podemos clavarnos en el acto como tal. En todo caso, ahí nos metemos en el asunto judicial de la propiedad, es decir, ¿está bien que tú uses mi material para hacer esta nueva obra? Bueno, pues no lo sé, esa es otra dimensión. El asunto que nos compete a nosotros es si esa nueva obra es realmente una obra, si hay una interpretación, si se consigue el mismo objetivo de transmitirle a estos que escuchan la música esta emoción, esta vivencia, digamos, esta comunicación de lo humano entre un señor que hace música y un señor que escucha música. Igual con el cine. Entonces, no me importa de dónde vengan las cosas, si las generamos, si son sintéticas, si son robadas, si son… Al final están puestas en un lugar donde no son lo que eran, son otra cosa. Entonces hay una creación. ¿De quién es el dibujo? ¿Del lápiz? ¿Del papel? No. Es el que lo hace, digamos. Y si está copiando o no está copiando, si es la Mona Lisa o no. Es decir, no importa, lo importante es lo que se consigue. Y obviamente, en este asunto del arte, yo creo que sí es muy importante que se explore. Es decir, el arte tiene que ser, es un ejercicio vivo de descubrimiento de quiénes somos, y hay cosas que, aunque sean muy antiguas, y se tienen que conjugar todos los días. Es decir, la humanidad, lo humano se tiene que rehacer, reinventar cada día. Es como el amor, o sea, no es que ya llegaste y está, o sea, eso es algo que está vivo, lo tienes que mantener vivo. Si no, se acaba y se muere. O sea, no importa si tuviste el más sublime de los amores ayer, si hoy ya no existe, ya no existe. Entonces es lo mismo que los besos. El beso de ayer no me sirve para hoy. O sea,
tiene que funcionar cada día. Y en ese sentido, los que estamos tratando de expresarnos, lo hacemos por una necesidad, como bien decía Michael, o ¿cómo pronuncias tu nombre? Michael. Pero porque es una necesidad de nosotros expresarnos. Pero también estamos buscando no solo esta expresión en solitario, estamos tratando de comunicarnos con los demás. Porque nosotros finalmente somos también espectadores de nosotros mismos y de los demás. Lo que más nos interesa en la vida a los seres humanos son los otros seres humanos. Y el contacto con los demás. Entonces, el arte pues es eso, es esta posibilidad de entrar en contacto de una manera más libre, de una manera más fantástica, fantasiosa, más, en fin, más loca. Y descubrimos de pronto muchas salidas y muchas cosas que nos ayudan a resolver la vida diaria y la vida del futuro, es decir, a veces reinventando lo mismo que ya sabíamos. Gracias. Bueno, creo que ya pusiste otro asunto muy interesante a debatir, que es justamente las dificultades, ventajas, desventajas que puede tener trabajar el cine como una forma de pensamiento que se exprese por sí misma en soporte audiovisual. Y creo que en Historia en la Mirada es muy importante que se vea, justamente porque es un diálogo con ojos contemporáneos del cine de los primeros tiempos, de la colección Edmundo Gabilondo, que está en la Filmoteca de la UNAM, y de las maneras en que se miraba en esa época y cómo podemos nosotros mirar a través de esa manera en que se registraba. Tomás. Eins reicht. Ich hoffe, ich habe alles verstanden. Ich bin nicht ganz sicher. Du denkst, dass du hier eine Intervention bei deinem eigenen Material vorgenommen hast, um es neu zu interpretieren. Entonces tengo que hablar de mí, ese es un problema. En algún momento empecé a hacer películas documentales y este trabajo empezó con la fabricación de material para otras personas. Las primeras cosas que yo hice, y hoy en la mañana traté de platicarlo, fue la colección de biografías, por así decirlo, de historias de matrimonios y también de biografías. Fui con una grabadora y en las cantinas dejé que otras personas me platicaran ese tipo de material que coleccioné y de esta forma conocí a muchas personas. Y por lo pronto simplemente creé un montón de material. Esto continuó posteriormente en la escuela, en la universidad, en la carrera, donde pretendía en un principio algo totalmente diferente y en el transcurso del trabajo ahí resultó que lo que yo pretendía se convirtió en otra cosa. Y seguí trabajando y coleccionando material y se generaron películas. Y cuando las películas ya tenían varios años y los volví a ver, los quería modificar porque obviamente mi mirada de la misma película había cambiado. Ya no estaba satisfecho con la imagen que había creado. Y en el paso del tiempo, no quiero describir todos los detalles de lo que realicé. En el paso del tiempo acumulé bastante material. Y debido a las situaciones particulares en la ex Alemania Oriental, que es decir, que las cosas que yo generé no se publicaron, el material estuvo almacenado y nadie lo pudo ver.
Y por otra parte, para mí fue muy importante que este material existiese porque fue la contraparte de la imagen oficial que se pintaba en la ex Alemania Oriental o con la cual la ex Alemania Oriental se presentaba hacia afuera. Después de la caída del muro en el aniversario en 2009, pensé que todas las cosas que tenía en el archivo habían tenido una oportunidad de salir a la luz y entonces saqué el material que tenía y traté de unificarlo. Y entonces rápidamente llegué a la decisión de no utilizar todo el material, sino todo el material no publicado, y fueron cosas muy dispares. Fue en material que filmé en el teatro, y filmé lo que pasaba en los ensayos o lo que se pasaba en cuanto a la escenografía, cómo se comunica la gente, qué pasa entre el escenario y la gente en el público. Y luego filmé también durante la caída del muro las manifestaciones, no tanto las manifestaciones, sino el 4 de noviembre de 1989, durante la manifestación más grande después de la guerra en Alemania, con 1 millón de personas en la Plaza Alexander. Yo formé parte del comité organizador de esa manifestación. Este fue organizado por artistas, no por políticos. Y por lo tanto podía estar parado en el podio y podía filmar todos los ponentes. Y los ponentes no son tan interesantes. Entonces me fijé en lo que estaba haciendo el público y eso fue mucho más interesante que el discurso de los ponentes. Es decir, qué cara ponen y cuál es la reacción. Y esto no se podía percibir en la televisión, porque la tele filmaba en podios a los ponentes. El sonido era maravilloso, no había hiss en el sonido, y yo solo tenía una cámara de video con la que grababa el público y se oía la inquietud, el júbilo o los chiflidos del público, y podía cambiar entre ponentes y público y dirigir mi mirada a uno y otro. Y lo demás fue material que por casualidad había filmado en la ciudad, que formaba parte del teatro, es decir, camino del teatro o el director o del autor del teatro a su casa. Simplemente lo acompañé y entonces generé muchas cosas y entonces empecé a ordenarlo. Y cuando ordené el material me percaté que todo el material contaba, o cada bloque de material contaba algo acerca de cómo se habla. En el teatro se habla del escenario de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, el rol del director. En las manifestaciones, el pueblo se da una voz. Lo interesante en aquel entonces fue que todas las personas que dieron un discurso, fue la primera vez que dieron un discurso, porque empiezan a hablar en ese momento y luego caen otra vez en el silencio. Y es el movimiento que se cree en esta película. En estos tiempos tan libres y por otra parte muy inquietos, entre agosto 89 y octubre en 1990, tuve oportunidad de filmar en una prisión en Brandenburgo el 6 de diciembre 1989, y había problemas en la prisión. Las personas se subieron al techo y querían salir de la prisión porque afuera cambiaba el mundo y ellos ya llevaban mucho tiempo encerrados y estaban viendo cómo pasaba el mundo frente a sus ojos y querían participar en este proceso. Entre esa prisión, esto antes no era posible, no hubo películas en la ex oriental que filmara dentro de las prisiones. Entonces hice algo muy sencillo porque no me quedaba de otra. Puse la cámara
Y al comité que habían creado los prisioneros les dije, todo el mundo se para enfrente de la cámara y va a decir lo que quiere decir. Y eso fue lo que sucedió. Y ellos hablaron de cómo debería ser una prisión. Es decir, que pensaban en cómo mejorar una prisión. Claro que también contaban su propia historia. Y por lo general eran personas condenadas por asesinato. Y lo mismo lo hicimos con los guardianes. Cada uno pasó uno por uno frente a la cámara. Y entonces así se generó el material que se quedó en mi casa, fue en 1990 y nadie estaba interesado en ese material en los canales de televisión porque estaban pasando tantas cosas que había suficiente material, de modo que a mi material no interesaba, por lo cual lo guardé. Y como era material VHS que después se deshace, fue necesario hacer algo para que no se perdiera. Y eso fue alrededor de 2008, 2009, en donde empecé a transformarlo y tenía que terminar en 2009, porque si no lo terminaba para entonces no recibía financiamiento del canal televisivo porque hubiera pasado el aniversario. Y había material de otros tiempos, de 1992, donde había rodado una película sobre jóvenes neonazis y había material sobrante. Y esto fue material de la ciudad Halle y típicamente para la ex Alemania Oriental era la destrucción de las ciudades. Por una parte se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial a través de los bombardeos y en la Alemania Oriental poco se reparaba, apenas se le daba una manita de gato para poder volver a utilizar los departamentos, pero las fachadas seguían maltratadas y luego también muchas veces se tiraban, demolieron los edificios viejos y se construían nuevos. Y había una plaza en la ciudad de Halle donde rodé en 1992 y es una plaza que tiene una apariencia como de 1946. Es decir, imágenes de 89 que parecen ser directamente después de la guerra. Y la única pista que tenemos es que hay automóviles más nuevos. Con un modelo de auto se puede ver que estas imágenes son de fecha reciente. Hay niños jugando con basura y se ven ruinas y se ve que es un estado, una situación bárbara. Lo filmamos en aquel entonces con la intención de mostrar, porque a 20 metros o 30 metros hay una zona peatonal y estaba recién remodelada. Todas las fachadas recién pintadas, todo muy bonito, pero si veías detrás, veíamos ruinas y por eso lo filmamos para ilustrar esta situación. Pero en la película de 1992 sobre los neonazis no pude utilizar ese material, era material sobrante. Y luego había material que habíamos filmado para la premier de la película sobre neonazis, que también se realizara en Halle en octubre de 1992. Y fue muy interesante porque llegó la tele, y habían personas interesadas en cultura, llegaron también los héroes de la película, los de la derecha. Había una casa ocupada en la ciudad de Halle donde vivían los autónomos, el bloque negro que se llama, y llegaron tarde y el cine ya estaba lleno. La película ya había empezado desde hacía 20 minutos y empezaron. La cosa era que el cine estaba en un primer piso y se había que subir por unas escaleras y no podían entrar porque el cine estaba lleno y la película ya había empezado. Entonces empezaron a gritar en contra de los nazis en el cine y estaban diciendo que era una reunión fascista y entonces empezaron a tirar piedras al cine. La película se continuaba mientras que desde afuera entraban piedras al cine, que aventaban desde afuera. Hubo una revuelta, un camarógrafo de la tele se fue, trató de esconderse y mi camarógrafo, que también estaba ahí porque nosotros estábamos acostumbrados de tratar con ellos, tomó la cámara de la tele y filmó ese tumulto que se dio en el cine. Y la locura fue
que durante el tumulto y los ataques la película continuaba. Y cuando pasó la película, terminó la película fue una película rodada en 1992 que se va a mostrar en la retrospectiva. Y a partir de estos materiales empecé a montar una película. Y ahí me percaté que todo el material que en algún momento se grabó tiene mucho que ver conmigo y que es material que acompaña mi propia biografía. Y lo que es interesante para hablar de la primera postura que comenté fue el cuadro de las ruinas, y cuando volví a ver las ruinas que había filmado, la mirada fue totalmente otra. No fue la mirada del pasado, sino la mirada de algo futuro. Y esto me recordó a algo como la Guerra de los 30 años. Fue como una imagen del futuro y no del pasado. Y por eso está incluido esta imagen. Fue una nueva mirada de algo ya hecho. En aquel entonces tenía otra intención, pero filmamos algo totalmente de lo que pretendíamos en el momento de filmarla y me pareció interesante. Y así fue como se dio el material. Y no puedo decir con precisión o teóricamente generar un resumen, solo puedo tratar de describirlo. Y tengo un término en la cabeza que es la arqueología de la existencia real, es decir, como hacer una excavación y encontrar pedazos, como un arqueólogo que en el desierto encuentra pedazos de materiales y tiene que interpretar esos pedazos y crea un florero o una escultura, y puede tener razón o no tener razón con lo que dilucida, pero lo que sí tiene un arqueólogo es que el arqueólogo respeta y primero trata de indagar cuál fue la intención del material originalmente y trata de interpretarlo. Y lo digo porque con el material de mis películas también se ha trabajado de múltiples maneras y es un poco raro si de repente ves material fílmico de uno en otra película que alguien más haya utilizado y en un contexto que nada tiene que ver ya con lo que uno trató de hacer. Por ejemplo, filmé una película, no quiero decir que era ilegal, ya era legal, pero con ciertas trampas y trucos para hacerlo, sobre la policía popular en la Alemania Oriental. Y creo que es la única película que existe en Alemania sobre la vida diaria de la policía popular en la Alemania Oriental. Una semana pude filmar en una oficina de la policía y filmé la vida diaria. Esto fue importante en cuanto que la tarea de la policía, y se ve en esa película, la tarea era una tarea política, es controlar de la población, y la realidad era otra, porque por supuesto sucedían cosas en la dictadura de la Alemania Oriental, se robaban cosas, las mujeres abandonaban a sus hombres o viceversa, se daban anuncios de se busca tal persona y era muy interesante. Y en la película hay una escena donde se detiene a un punk debido a su aspecto físico y se le controló y se le llevó a una celda y se miró si hubiera cosas y si estaba fichado. Yo podía entrar a la celda y tomé una imagen de este punk. Le pedí disculpas por tomarle la película. Esto no sale en la película. Un policía explica lo que se va a hacer con el punk. Y esta escena aparece después en otra película y dice película de capacitación de la policía popular. Y esto nada tiene que ver con la realidad. Nunca he hecho películas de capacitación para la policía.
y la película que recibió el premio Grime por la buena investigación del material. En otro caso hay una película, también de esa película de la policía, que se conecta con footage de material de supervisión de la policía secreta y se monta de tal forma que es imposible distinguirlo. Y entonces sí, es difícil. No se trata de la economía o de los derechos, sino más bien de la moral. Y le pregunté al productor de esa película de utilizar, sin preguntarme, este material en ese sentido. Y él conocía muy bien el origen. Y me dijo, legalmente estoy cubierto. Y eso es algo que tienes que vivir con ello. Lo comento. Y sin interpretación. O sea, son cosas de la vida. Es la realidad y lo tienes que aceptar, ¿verdad? Y es cuestión si uno lo hace o no. Hasta ahí. Danke, Thomas. Ich glaube, wir öffnen die Diskussion mit dem Publikum. Me parece que lo que han apuntado los presentes en la mesa es sumamente apasionante porque se está hablando desde una perspectiva ética, política, jurídica, estética, histórica, archivística, diría incluso antropológica, y cómo el reempleo puede ir desde el plagio, desde robar y que te demanden porque no le pediste permiso de los derechos a los Rodríguez para usar a Pedro Infante, aunque no se duda, entre paréntesis, Micha, me imagino a Evangelina muy contenta con la forma en que haces lucir sus piernas, pero supongo que bueno, siendo estas películas que además en su mayoría están en Televisa, con derechos de explotación cedidos, debe ser no cualquier cosa, aunque bueno, Matías Müller decía que absolutamente lo han demandado por reutilizar Hitchcock, y vaya que sí se vende, ¿no? Pero también está la parte de la recreación, está la parte del estudio, en esta parte que efectivamente marcabas, Micaela Jauregui, que es más intelectual, etcétera, pero también está la parte patrimonial, que a mí me parece muy interesante cuando ves historia en la mirada y finalmente la posición de la colección. Lo que me parece una verdadera paradoja es que hemos hablado bastante de cine clásico, de cine de los primeros tiempos, pero que Tomás nos comparte algo que a mí me parece que sí tiene mucho rigor teórico, que es la descripción de cómo has elaborado tus acervos, tus colecciones, tu colección, y cómo además en este último ejemplo que nos pones, que se convierta en una película pedagógica judicial, se me ocurre calificarla, que se lleve a otro contexto, el cual sí me parece poco deseable, frente a tu trayectoria y tu dinámica como documentalista. Y entonces como tanto el cine de los primeros tiempos, que sin fan de alarmarlos, Lupita Ferrer, que dirige actualmente la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM, nos dice que sobrevive de nuestro cine mudo el 2%. El caso más logrado a nivel mundial es el italiano y es el 25%, solo para documentar el optimismo. Pero como las colecciones contemporáneas, es decir, lo que Tomás nos acaba de describir, justamente también pueden ser objeto de pérdida, pueden ser objeto de extravío, pueden ser objeto de plagio, etc. Y lamento más que nunca que no esté Gregorio aquí, porque creo que la colección Toscano es la gran apuesta desde hace 4 años. Pero también está la colección En paz descanse de Julio Pliego, actualmente en la Filmoteca de la UNAM. Y señalaría algo que creo que está saliendo bastante en escenarios, que son los archivos huérfanos, las películas de familia, las películas de aficionados y los cruces que hay entre esto. Entonces, no sé si vayan a pasar el micrófono por aquí, por allá. ¿Quién quiera tomar la palabra? ¿Quién se anima? O si acá en la mesa quieren comentar algo. Por allá. Sí, por supuesto, comentarios, opiniones,
preguntas. Lo que sí es que de preferencia una pregunta a la vez, porque tenemos buen tiempo todavía, pero una pregunta a la vez, y si ya escucharon que se preguntó algo, pues hacerla más sofisticada. Bueno, en específico, sobre la película del Sistema Solar, para, no sé, para Tomás. Ajá, a la cual yo consideré una de las poesías más grandes que he visto a nivel películas. Y surgió la pregunta sobre esta magia o la experiencia de la que han estado hablando en la obra de arte. Bueno, la pregunta es, si la obra de arte está adentro o está afuera, digamos, ¿dónde está la obra de arte? Si está afuera, es cierto, puede existir una copia. Si está dentro, no puede haber una copia porque cambia o se reconoce según o a partir del intérprete. Ver o no ver la obra de arte parece ser más una capacidad de saber ver lo invisible. Perdón. No creo en que pueda ser una obra de arte pueda repetirse o pueda haber un reciclaje, por lo que se hablaba del reciclaje. El reciclaje es más bien como una imitación, no me parece que sea una imitación, sino una interpretación. Pero bueno, la pregunta es lo primero, ¿no? Si la obra de arte está adentro o está afuera de él, si está en el intérprete o si existe. Tomás. Ya nos pusimos muy filosóficos. Bin nicht ganz sicher, ob das was mit dem Thema zu tun hat. Ich gebe mir Mühe. Ich weiß nicht, ich kann das wahrscheinlich so nicht Estoy seguro que cosas se pueden reutilizar y esto no lo limita el reuso de convertirse en una obra de arte. Y es así, tiene que ver también con la memoria. El cerebro humano, si estoy en lo cierto, no es capaz de recordar cosas si no las modifico. Es decir, tu recuerdo de tu vida, de todo lo que has hecho, no es lo que sucedió en realidad, sino es una interpretación de lo que sucedió. Y esta interpretación cambia constantemente, si no, no podrías recordarlo o describirlo. Y tal vez la pregunta que hiciste tal vez sea similar respecto. Yo creo que no me debo de formular la pregunta si el arte está por fuera o dentro de la película. No me corresponde. Ich würde gerne was hinzufügen. Ich glaube, dass dies uns zum Kern des Problems führt. Denn die Kunst sind nicht Dinge, Objekte, Filme, Objekte, Dinge. Die Dinge sind Mittel zur Kommunikation, aber am Ende, warum eine Malerei ein Kunstwerk ist sehr relativ. Sie wird zu einem Kunstwerk, wenn sie etwas für andere bedeutet. Es gibt Skulpturen, die sind Kunst und andere nicht, aber das ist relativ und das kommt auf den Zuschauer an. Oder sie können in einer Zeit Kunst sein und in einer anderen Zeit nicht als Kunstwerke betrachtet werden. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die zu einem gewissen Zeitpunkt Dinge in allen hervorzurufen. Wenn ich ein Buch sehe und ich kann nicht lesen, dann kann ich das Kunstwerk, welches in diesem Buch enthalten ist, nicht entdecken. Das Gleiche trifft auf das Kino zu. Wenn ein Kunstwerk funktioniert und wenn ich dieses Kunstwerk auseinandernehme und wiederverwende und hieraus ein anderes Kunstwerk
erschaffe und dieses Kunstwerk an Es decir, nosotros se dice que somos polvo de estrellas, pues sí, o sea, nada es, y en ese sentido, esta cosa como patrimonialista o cosificada de pronto, que no digo que no sea importante, ser coleccionista es una cosa fascinante e importante, pero no es tan importante, porque las colecciones de nada sirven si nadie las usa. Las colecciones sirven para el uso diario, para vivirlas. O sea, en el momento que desaparezcamos de aquí, todas las obras de arte, aunque estén muy bien conservadas, da lo mismo si se destruyen o si existen. Y hay que entender que las cosas uno las hace para vivirlas, es decir, de nada, no es una cuestión sagrada, sacra, donde tenemos guardados en una bóveda una serie de cosas valiosísimas. No son valiosísimas, no son si no se usan, es decir, la biblioteca de Alejandría, pues sí se perdió, pues se perdió. Y si queda el 25 o el 5, no importa, lo importante es para cuánto nos alcanza la vida. Y entonces las cosas hay que estarlas por eso reinventando cada rato. O sea, no es esta cosa de acumulación de museos. Al final eso vale madre. O sea, ¿cuántos museos? Está mejor que haya muchos museos a que haya muchos tanques, eso estamos de acuerdo. Pero al final lo importante es si nos alcanza o no para nuestra vida, es decir, si nosotros estamos, y entonces el arte no puede estar tampoco sacralizado en esos términos de la obra de arte. El arte es una cosa también mucho más ordinaria y común y corriente, se hace arte a todos los niveles, todos los días, digamos. No, esta cosa no sé en qué momento de la historia occidental se convirtió en un inventario de coleccionistas. O sea, el arte por supuesto que es importante, igual que el conocimiento, encontrar conceptos, ordenarlo, tal, pero es simplemente una herramienta para tratar de entendernos. No es el fin en sí mismo, es decir, entender las cosas, es decir, y el arte, por supuesto, que es enemigo de estas clasificaciones, porque al final no importa si exactamente sabemos la genealogía del espermatozoide que te hizo, es decir, sí es interesante para la biología, sí es interesante para la medicina, se pueden sacar cosas muy importantes del estudio de las cosas, pero al final, si te embarazaste por la fuerza de la vida, y no importa exactamente si tienes la capacidad de comprender exactamente de dónde viene. Lo que sí es importante que comprendas es las consecuencias que tiene para tu vida, porque tiene consecuencias inmediatas, digamos. Entonces, de eso se trata el arte, de sus consecuencias, creo yo. Entonces, no importa si está dentro o está afuera, está en la vivencia, está en el que la usa, está en el que lo vive. Y de dónde venga, si viene de hace 3000 años o de las cuevas de Altamira, pues da igual que si es una cosa que hicieron ayer, porque en el internet dos chavitos se agarraron una cosa que no era de ellos, patrimonialmente hablando, y la mezclaron con otra cosa que tampoco era de ellos, pero hicieron algo nuevo, y entonces generaron un nuevo sentido. Y eso, si yo lo recibo y yo lo descifro, entonces se da ese contacto de Miguel Ángel de ¡ching!, que es esa chispa, que finalmente es la que importa. La chispa, no la pinturita, creo yo. Gracias, José Ramón. ¿Quién más quiere tomar la palabra por acá? Y luego, ya había pedido la palabra y luego le traen algo. Okay. A los panelistas quería preguntarles, ¿alguno de ustedes cómo utilizan el internet para difundir su obra y llegar a un público masivo? Y tomando en cuenta de que muchas veces tienen que tomar material de otros que tiene copyright, y si utilizan recursos como alguno que se llama Creative Commons, como para poder difundir sus obras a mayor nivel sin tener problemas de copyright. Eso es todo. ¿Quién quiere contestar? ¿Tú le pediste permiso a la Fundación Lumière? Les costó una lana el plan y trato, 1000 y pico de vistas, se gastaron lo de media 2. Bueno, el internet es pues justo el tema, ¿no? O sea, lo que ahorita está definiendo las nuevas fronteras. En todo caso, creo que la pregunta no tiene que ver tanto si lo usamos o no. O sea, yo creo que depende más de los alcances que puedas tener. O sea, yo lo puedo usar y bajar cualquier material y editarlo en mi casa y pues ahí está, y igual está bien padre o no, pero justo lo que dice José Ramón, ¿no?
cuál es el alcance de esa obra. O sea, el Internet pues es una herramienta, ni más, no es la solución. Lo que está haciendo es que está dándole herramientas a una mayor cantidad de gente para manosear el material, no nada más respetarlo y observarlo. Claro, ¿a qué nivel? A un nivel de muy baja calidad. Y bueno, a mí lo que me sorprende y a lo que le estamos tirando con el Super 8 y con el cine casero de los 70s, de los 60s, pues es un poco reconocer que la tecnología dio un giro pues de 180 grados en algún momento, ¿no? O sea, toda esta tecnología que se había diseminado en la sociedad de generación de imagen era para que durara y para que fuera de buena calidad. Y a partir de los 70s, de la aparición del video, gira radicalmente la producción de este tipo de herramientas para convertirlas en herramientas de corta duración, ¿no? Y de poca consecuencia, como dice José Ramón. Entonces digo, sí, claro, todo el mundo hace videos en YouTube y los puedes subir y qué padre, pero ¿qué alcance puedes llegar a tener con ese tipo de imagen? Es una imagen de muy mala calidad, está subiendo, siempre subiendo, claro está, pero de todas maneras sigues tú sin tener el control de a dónde está llegando esa imagen. Y sí, claro, ha habido muchos movimientos que, digo, lo de Egipto fue alardeado, ¿no? Como la revolución de Facebook y demás. No es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que las herramientas que les dio Facebook no son las herramientas con las que se están alimentando en la Plaza Tahrir, no son las herramientas con las que están luchando contra la policía, ¿no? En las calles del Cairo. O sea, es bien, es como un arma de dos filos, ¿no? El Internet sí te da el acceso a la información, sí te da, digamos, lo que dice José Ramón, todo este estudio textual sobre las piezas, pero qué tipo de tecnología te está poniendo al alcance, ¿no? Cuando yo vea que una película que está en YouTube va a durar los 40 años que duran las películas que hicieron mis abuelos, sabiendo mucho menos técnicamente que yo, ¿no? O sea, si te vas a eso, pues entonces pues sí, ya será tal vez un medio un poco más socorrido en términos históricos, ¿no? Y también estéticos, porque pues también estoy seguro que nosotros cuatro, o sea, pues no nos encanta enseñar nuestras películas en YouTube, ¿no? Porque tenemos un respeto a la calidad de la imagen por formación o por deformación profesional, como quieras llamarle, pero es algo que el YouTube pues no está presto a darte. Claro, tiene razones ideológicas más que tecnológicas, pero la cosa es para qué las usas. Si yo a través del YouTube logro transmitir mi discurso audiovisual a mayor cantidad de gente, pues tal vez es válido. Pero si yo estoy consciente de que ese discurso audiovisual transmitido a través de YouTube es incompleto, porque la calidad de imagen es tal, porque la calidad de audio es tal, pues entonces ¿de qué sirvió haberme roto el coco para elucubrar un discurso, ¿no? Creo que es una pregunta abierta, digo, muy válida, pero no sé si alguien aquí me lo pueda. Pues yo nada más que creo que desde hace como un mes leo un montón de cosas como satanizando que el Facebook te pone igual que el alcohol y el tabaco. En fin, más allá de la broma, creo que apuntas toda la paleta, pero también se está haciendo reempleo gracias a que en la web está el archivo Prelinger, por ejemplo, que la Biblioteca del Congreso hace un acuerdo con Rick Prelinger y suben una de las colecciones más bellas de no ficción, publicidad, propaganda, todo lo que se les ocurra está en línea y lo puedes descargar gratis con una calidad muy mediana. Si ya quieres lanzarte otra cosa, por supuesto que te dan un costo de a cuánto te sale el minuto, pero tomando en cuenta cómo funciona Gaumont Pathé, 5.000 euros el minuto, y que tiene el catálogo en línea, pero no puedes descargar, y si tienes una mala conexión, pues imposible usarlo, no sé, para fines académicos. Pero creo que cuando dices que es de doble filo, es exactamente eso, es un medio, pero no es que sea bueno o malo, depende cómo lo uses. Y bueno, creo que además la producción audiovisual que está en los movimientos sociales obviamente no está pasando ahí más que como pasan los encabezados de los periódicos. Perdón, Micha, no sé si te comí la palabra. Nada más acotar, justo menciona una colección, la Prelinger, que es pues una de las primeras colecciones que se dedican al material audiovisual popular, pero que además es muy cercano al movimiento de Creative Commons, ¿no? O sea, es como estas ideas que se están discutiendo ahorita
al respecto del copyleft, y justo la Prelinger pues es, digamos, la punta de lanza en ese sentido, ¿no? En donde sí ya están tomando pues sí, ¿no? Como responsablemente la distribución de la información, ¿no? No nada más por el hecho de distribuir. No, además está catalogado, sabes quién lo hizo, si es anónimo, de qué año, si no se sabe qué año, pues alguien puede contribuir a determinarlo, y además simplemente está en acceso, cualquiera, solo métanse los que no la hayan visto a ver películas pro braceros mexicanos, por ejemplo, que es la cosa más curiosa del mundo. Tomás, ¿querías? Ich wollte nur sagen, weil die Frage so konkret war, ob wir was benutzen oder nicht benutzen. Ich benutze kein Material aus dem Internet ohne sin pagar por ello. Por otra parte, todas las películas que realicé los puse con subtítulos en español en la web. Eso es ilegal, por supuesto, pero yo quería poner el material a disposición. La calidad es cierto, yo lo hago también porque de esta forma es como la gente me percibe. Si alguien está interesado en mi material, entonces me contactan. Das ist richtig, das ist que había pedido acá la palabra, luego se van para allá. Ah, perdón, es que yo vi que okay, iba para allá. Yo quería preguntarle algo a José Ramón, un poco como queriendo provocarte después del comentario que dijiste. Hablaste como que el cine, o sea, hablaste mucho del cine y la vida y la comunicación y el cine y los otros, ¿no? O sea, la importancia que tiene, y un poco hiciste referencia, bueno, no un poco, hiciste demasiado énfasis en su importancia masiva, ¿no? Yo bueno, desde mi opinión, creo que la verdadera maravilla del cine, pues, es, o sea, más que su reproductibilidad técnica supermasiva, es que pone, o sea, es como el primer arte que manifiesta el movimiento, el movimiento de la vida vital, ¿no? Y es algo que, vaya, desde por ejemplo mi campo, que es la filosofía, se manifiesta como que primero lo manifiesta el cine antes que la filosofía, ¿no? O sea, esta onda como del montaje y de empezar a contar cosas a partir de cuadros, pues es algo que históricamente le está permitiendo mucho al cine, ¿no? Y en ese sentido como que abre el pensamiento. Sin embargo, creo que, o como yo entendí lo que tú decías, creo que le ponías más énfasis a esta cosa que tiene el cine, o que le pasa mucho al cine, que es contar cosas. O sea, o sea, un poco lo que quiero preguntarte es, para ti, ¿qué es el cine exactamente? O sea, sí son imágenes en movimientos, me queda claro, pero para ti es más literatura, para ti es más narración, o son tal cual imágenes que te afectan, pues, o ¿qué pasa ahí? Pues? Mira, como ves, yo no soy muy afecto a las definiciones muy terminantes, porque creo que pues, tienen una utilidad limitada. Creo que es muy importante lograr entendernos y controlar ciertos procesos, porque el caos pues es algo que nos da mucho miedo siempre. Pero digamos que tampoco creo que las cosas puedan ser tan dogmáticas, en ese sentido de que el conocimiento, por supuesto, pasa por nuestra inteligencia nos permite relacionar cosas de muchas maneras y descubrir cosas y significarnos en ellas de muchas maneras. La razón, el entender, la explicación, las cosas, la catalogación, en fin, todas estas cosas que sabemos hacer y que son buena parte de nuestra capacidad, justamente no solo de descubrir cosas, sino de poderlas transmitir a los demás, porque muchas de las cosas que sabemos ahorita no las descubrimos nosotros, las descubrieron antes. Y bueno, nuestra diferencia con muchos animales es que tenemos la capacidad de que lo que vamos descubriendo lo vamos acumulando de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos cosas
que a lo mejor inventaron unos griegos o unos egipcios. En el caso concreto del cine, yo sí creo que lo audiovisual es un lenguaje que de alguna manera lo inventó el cine, porque fue lo primero que se puso en movimiento. No es el primer arte del movimiento, porque la música había ya de alguna manera, y la música es muy temprana en nuestra expresión, nos había puesto en el espacio y en el tiempo ya, en una manera de transcurrir emocionalmente y de significarnos, porque la música no nomás es una experiencia sensorial agradable, digamos, la música nos expresa y nos hace sentirnos humanos y nos puede comunicar con los dioses o con nosotros, en fin, con nosotros mismos, por supuesto. Y también hay un viaje interior en la música que puede ser compartido con los demás, pero digamos que en el caso del cine sí es lo primero que logramos utilizar la inteligencia de la relación de unas imágenes con otras, que es como funciona nuestra inteligencia en general, digamos. Relacionamos esto con esto y sacamos tal conclusión y entonces creamos significado. Entonces, en el caso concreto del cine, por supuesto que sí está esta posibilidad de que su lenguaje sea usado por el periodismo, sea usado por la didáctica, la escolástica, por miles de cosas, o sea, para hacer publicidad, y bueno, en fin, los usos de este lenguaje no hacen finalmente al cine, porque yo por eso insisto mucho que el cine no son las películas, el cine es lo que le pasa a la gente, el cine es arte en general, o sea, independientemente que luego ese arte se pueda usar para hacer propaganda o para venderte carritos, en fin, pero la experiencia tiene que ver con, es una experiencia finalmente espiritual, entonces bueno, finalmente también, si no tiene, es decir, si tú haces una película simplemente abstracta, el cine explorado, tratar de definir qué es el cine sería una cosa absurda. El cine son muchas cosas, digamos, y cada día cambian, y todo día se descubren otras maneras de hacer cine, digamos, pero digamos, lo que hemos descubierto hasta lo que más nos gusta, lo que vende millones y millones de dólares, es narrativa dramática, es decir, es historias, y eso nos gusta desde las hogueras cuando nos contábamos, siempre nos ha interesado contar historias de quiénes somos, es decir, este balance cotidiano de qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí y qué te pasó a ti hoy, digamos, compartir, el estar pasmados en nuestra vida, digamos, pues es una cosa importantísima para justamente encontrarle significado y sentido a la vida. Entonces, el cine en ese sentido es la mejor manera que hemos encontrado para contar historias. En 1 hora y media te puedes transportar, pero también en 5 minutos, porque el cine no nomás es el largometraje. El cine tiene, en un corto puedes mandar a alguien efectivamente a una experiencia profunda y que le puede cambiar también la vida, por supuesto, aunque cuentes una pequeña historia, ¿no? Pero digamos que sí, yo no creo que el cine sea todas las otras cosas, o sea, por ejemplo, muy concretamente en el documental, que es parte de lo que estamos viendo acá, hay una cierta confusión siempre entre lo que es el periodismo y lo que es el cine. O sea, por supuesto que es muy interesante que alguien elabore de una manera audiovisual la información y dé una versión, digamos, pero si está tratando de ser objetivo, pues no está haciendo cine, está haciendo periodismo. Si está interpretando y se está comunicando lo que le está pasando, lo que le significa tal situación a él y a su equipo, digamos, porque no lo hace uno solo. En una película logras plasmar eso y yo lo puedo leer, bueno, puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Puede ser una película nazi o puede ser una película, no importa. El asunto es si se da el fenómeno y yo realmente en mí crece tu película y entonces hay cine, es decir, y luego puedo estar de acuerdo o no, porque las películas pueden tener ese nivel intelectual también después, y podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas, pero lo primero es que suceda, de la misma manera que te enamoras y luego a lo mejor no te conviene tu pareja esta, pero te enamoraste. Entonces, esa parte es la que tiene que ver con el arte, creo yo, y por eso te digo que en ese sentido no creo que tengamos que complicarnos mucho. En esta escuela, por ejemplo, que es una escuela de arte, a veces, hace rato lo comentábamos, en algunas cosas se quedan muchas cosas a deber en términos de la elaboración del conocimiento, pero lo que aquí nos importa cuando estudiamos y cuando damos clases es que las películas se conviertan en cine, lo que logran hacer los cineastas aquí, los alumnos y luego profesionales del cine, es comunicarse. Si usaron esto, es muy común, y con esto termino porque ya me estoy extendiendo mucho, aquí de pronto es muy común que alguien haga una película que cree que es importante porque es un homenaje a no sé quién, porque sacó una cosa que lo único que hace es finalmente tratar de explicarnos lo ilustrado que está, que ha visto muchas películas. No, eso vale madre,
Porque también hay gente que hace películas o hace arte sin saber nada. Son gente ignorante, digamos, pero que logra expresarse en una canción, en una pintura. Entonces el arte no pasa por la ilustración necesariamente, ¿no? Y bueno, en el caso del cine, por supuesto, ha sido un proceso, es tecnológicamente muy complicado, pero por fortuna, y en ese sentido retomo lo que estábamos ahorita hablando del internet, por fortuna se ha vulgarizado esta posibilidad de que todos podamos ser dueños o tener en nuestro poder imágenes y sonidos. Y con ellos podemos hacer muchas cosas en una computadora que ya no es tan difícil de tener, digamos, no es tan inaccesible, de la manera que inclusive muchos pobres pues pueden tener un celular, aunque sea un negocio, por supuesto, por eso lo tienen, pero digamos que en ese sentido las maneras de expresarnos son muy distintas en muy poco tiempo. Yo cuando estudié cine era muy importante, no sé, los autores, teníamos la colección de los autores consagrados. Ahorita me cuesta mucho trabajo saber quién es quién, porque son tantos. Entonces, creo que ya no podemos seguir en esa pista de no es que dejen de tener importancia las personas, pero desde los 60 estamos viendo arte efímero, cosas que no es tan importante su conservación, sino su uso, su existencia, pues, su conjuro, para que realmente descarguen sus contenidos. Y luego si además se conservan mucho tiempo y siguen descargando sus contenidos mucho tiempo, qué maravilla. Creo que es importantísimo que las cuevas de Altamira estén conservadas, pero digamos, lo que es más importante es que mucha gente está haciendo arte, y eso en un momento dado es una posibilidad que tienen los niños ahora, pues digo, aunque no hayan tenido educación audiovisual, pues tienen esas herramientas y las están usando. Y entonces llegas a casa de tu amigo y su niño te enseña a los 10 años sus obras completas y ha filmado mucho más que yo, digamos, con su teléfono, yo qué sé, con su hermanita, con una hormiga. Lo importante es hacer las películas, es decir, expresar, usar esa parte de nuestro hemisferio, digamos, que no explica las cosas de manera racional, sino intuitivamente, digamos, nos comunicamos y nos revelamos cosas sin tener que explicarlas. ¿Quién por acá pidieron la palabra? Por allá también, 2, 3, 4. Ok. 5. No. Bueno, sí, es que ya lleva rato esperando. Bueno, parece que lo que voy a plantear en Alemania no es tanto problema, pero en México yo tengo una duda. ¿En qué casos concretos y forzosos se tiene que utilizar el recurso de crestomatia? Ok. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Bueno, en realidad tienes derecho a cierto número de segundos en función de diferenciar que los derechos de autor son inalienables, pero se pueden ceder los derechos de explotación económica. Y tú tienes derecho a utilizar un número determinado de segundos sin pagar, poniendo crestomatía. Y es así de ambiguo, lo vimos justo en Cineteca Nacional, una jornada dedicada a derechos de autor, con Bolaños Cue, Caballero, que son expertos, y una de las conclusiones a las que llegamos es que cuando se trata de cine de archivo, bueno, colecciones particulares públicas, lo que está en Cineteca Nacional, que no está exactamente la figura de depósito legal, en Filmoteca UNAM, que de facto es el archivo más importante de América Latina, lo que está en Televisa, que es una colección de privadas, hay muchas lagunas jurídicas. Entonces igual hay gente que prefiere ni usar la crestomatía. Yo no soy abogada, pero trato con frecuencia con esas cosas. ¿Es todo? Pero puedes contactar a estos abogados maravillosos que trabajan mucho con audiovisual. ¿Quién por acá? Bueno, yo quería comentar una cosa. Marcel Duchamp decía que el arte es juego entre los hombres de todas las épocas. Eso me parece maravilloso, pero estoy viendo y pienso que es un juego complejo, ¿no? Que también de una manera tiene que ver con una cosa, creo que Tomás dijo, que tiene que ver con memoria también, el uso de la memoria, ¿no? Y en este sentido, pues memorias, como siempre lo pensamos desde la actualidad, ¿no? Siempre se reactualiza. Creo que ahí también hay elementos de uso y abuso, ¿no?
que creo que son las problemáticas principales de estas cosas, ¿no? De usar el material del otro y de qué manera lo usamos y qué generamos, ¿no? Bueno, nada más es un comentario. Me parece apasionante porque, bueno, justo el 17 de agosto vamos a ver Metrópolis, en lo que pasa el micrófono, ya pasó, Metrópolis en el Auditorio Nacional, con orquesta en vivo, con la música original, con el pietaje al cual le faltan menos de 20 minutos gracias a la copia 16 milímetros que se salvó en Buenos Aires, en el Museo Ducros. Y quién nos acuerda, para los que todavía nos tocó, Moroder, ¿no? Coloreando y poniéndole música pop. Bueno, yo no la recuerdo especialmente desagradable, pero bueno, y 10 años después resulta que el cine mudo sí era colores. Bueno, nada más una pregunta. Una vez escuché decir que el certificado de Indautor o el de SOGEM, que se supone que te defiende legalmente, que era muy fácil de burlar o muy fácil de... Ajá, entonces mi pregunta era como, ¿qué tanto te protege ese certificado? Y si no existen algunas formas alternativas de proteger tu obra. Pues no sé, aquí ustedes han tenido problemas con plagio de certificado de SOGEM. A mí me parece que es más importante que lo tengas a que no lo tengas, pero pues si plagian las bases de datos del IFE en Tepito, pues no sé. A mí me parece que ahorita está saliendo finalmente el binomio autor-propiedad, o sea, porque eres el autor, entonces es tuyo para siempre. O sea, ¿son los hermanos Lumière o era Gabriel Beyre y Von Bernard? Eran los soldados porfiristas que ayudaron a filmar esas vistas entre Guadalajara y la Ciudad de México. O a lo mejor era más importante de quién era la cara que filmaron, ¿no? Porque cada cara sí, pues tiene un dueño también. Sí. No, yo creo que... Cada cara tiene un dueño. Sí, y entonces en ese sentido, y a veces uno tiene la cara que se merece, a veces no. pero el asunto es que en esta cuestión de los certificados, pues depende. Si estás discutiendo con una gente, con tus amigos, nadie te va a pedir tu certificado de secundaria para ver si efectivamente lo que dices. Pero si tienes que operar a alguien, pues sí, es importante que seas médico, digamos, y es muy probable que alguien te pida tu... Entonces, en el caso depende de cómo usemos las cosas, porque si yo grabo de pronto en la calle algo y están tocando la música de Pedro Infante en la calle, o sea, es la calle, o si mi mamá se sabe una canción, yo la pongo en una película porque es la canción que canta mi mamá, no me importa de quién diablos sea el autor, digamos, o sea, porque no estoy filmando, no es eso lo que estoy yo explotando, estoy comunicando otra cosa. Entonces, todo es muy relativo. Ahora, vivimos en un mundo capitalista, digamos. Las cosas tienen propiedad y se explotan de una manera muy concreta y se van a defender siempre los derechos de los dueños, a veces en contra de los derechos de la humanidad, digamos. Sí, que es una de las cosas de las que, por ejemplo, en Estados Unidos son terribles, ¿no? O sea, yo sé de ciertos documentales que incluso tuvieron que pagar derechos de la canción que sonó en el celular, o de plano eliminar esa secuencia, porque es una reverenda exageración. O sea, estás captando la realidad y no te puedes evadir de sonidos que podían estar registrados, pero ya el hecho de querer, de que los autores de esos sonidos quieran sacar partido de tu mini producción, pues ya digo, afortunadamente en México están estas lagunas que nos permiten pues usar de alguna forma, ¿no? O sea, darle la vuelta a ciertos temas para no caer en esos excesos, que es verdad. Y bueno, en Estados Unidos, en las escuelas de cine hay cátedras específicas donde van juristas especialistas a explicarte qué cosa tienes que hacer si en tu película va a suceder un tono de un celular. Y bueno, con quién tienes que hablar, no, son unas cosas súper complicadas que dices, digo, hay libros así chonchos que te los venden muy caros para que tú medio entiendas de qué va. Digo, afortunadamente aquí no hemos llegado a esos excesos. Que yo lo que quería decirte un poquito es, en ese sentido de también no debería preocuparnos, es que es complicado porque me quedé pensando en si en algún momento yo quisiera que mis películas fueran reutilizadas. Es complicado porque por un lado puedes decir sí, pues úsalas, ¿no? O sea, lo que yo grabe lo puedes usar tú y... Ya no son tuyas. Pero bueno, o sea, si yo grabo algo
Si hago un documental y tú lo quieres reutilizar y rehacer y convertirlo en una pieza experimental o lo que sea, a lo mejor me hace feliz, pero bueno, a lo mejor no me preocuparía la cuestión económica, pero sí a mucha gente le puede llegar a pesar esta parte, ¿no? Bueno, yo grabé una secuencia maravillosa que me costó muchísimo trabajo grabarla y de repente llega otro y se la utiliza, pues, y a lo mejor lo que él hizo le queda más bonito que lo que yo hice, entonces pues ahí entra el conflicto, ¿no? Pero sí es un tema complicado, ¿no? Un tema muy, muy, muy álgido. Pero la ventaja de espacios como este, pues, es que cuando menos ya está la pregunta ahí, ¿no? La moneda ya está rodando, o sea, como que de repente no sabíamos, bueno, al menos desde mi experiencia no te preguntas muchas cosas y cuando te pones te ponen en la mesa con estos temas, pues bueno, ya está la reflexión ahí y que bueno, afortunadamente lo estamos haciendo en México un poco tarde, pero ya estamos sobre estos temas, ¿no? Pues en Cine Mundial reempleaban los noticieros que tiene la UNAM, reempleaban películas mudas que gracias a eso están hechas pedacitos, fragmentos, pero sobrevivieron, y teníamos grandes dobladores, que es de un humor involuntario maravilloso. A veces plagio, pues al final le hace un favor y en 100 años aparecen cosas que se hubieran perdido. Tomás pidió la palabra y quería, las personas que pidieron… Hacer una acotación así, de la segunda parte de la pregunta, si no existe alguna otra alternativa para poder registrar tus obras. O sea, no sé, digamos, como que siempre tienes que estar como, digamos, la legislación del país donde registras la obra. Si no existe como alguna otra forma de algo alternativo para que te dé protección a ti para, pues, legalmente, digamos. Pues es que depende qué tipo de obra. Yo creo que necesitas hablar con Caballero o con Bolaños Cue. Nada más quiero contar, porque tenemos ya el tiempo contado. ¿Quién falta que pidió la palabra? Pero por acá había otras dos personas, recuerdo, ¿no? Por acá, sí. Miguel, ¿habías levantado la mano? ¿O a Luciña Barato? Sí, ¿verdad? Ok, allá, acá, 2. Para cerrar, 3. ¿Ya nadie más? Ok, le doy la palabra a Tomás y para que pasen y cerremos. Ich muss ganz kurz über die deutschen Gesetze was sagen. Im Moment gibt es in Deutschland eine Diskussion, weil die GEMA, die Musikrechte vertritt, generó una gran discusión. Es tristemente la realidad, y por supuesto es así que en un documental los costos más caros son los derechos del music scoring. Cuando yo ruedo una película en un pueblo y hay una orquesta comunitaria, tengo que pagar por esa composición si publico la película. O en un caso yo filmé una brigada de bomberos y eso fueron 4.000 euros por 1 minuto y medio, y se trata de darle la vuelta a ese tipo de cuestiones buscando un compositor que hace un plagio real, y eso es más barato que la realidad filmada. Esa es la situación, y tampoco es posible seguir a una persona que entra a una tienda departamental donde hay música que no se puede apagar. Tengo que pagarle al compositor que hizo la música que tocan en el ascensor en la tienda departamental. Los músicos son las personas más protegidas, tienen un grupo muy fuerte, mientras que mis propias cosas, ahí no tengo un grupo fuerte y eso se roba y fácilmente. Actualmente tengo un problema legal con la República Federal Alemana porque los demandé por los derechos de mis propias películas. Por ejemplo, la película sobre la Policía Popular de la ex Alemania Oriental. Esa película la filmé
y me dieron 800 marcos en la ex Alemania Oriental por una película de 1 hora y media. Y todos los derechos de esa película pertenecían a la ex Oriental. Y después de la reunificación, pertenecen a la República Federal Alemana. Y no tengo derecho, y por eso los pongo en la web, y no es legal, y por eso los publico en internet. Y esa es la situación. Das Internet und die Kinofilme aus den ersten Zeiten können, so kann das Internet eine La palabra que por acá. Bueno, aquí va otra duda sobre la propiedad privada. Bueno, sobre la discusión de si la obra de arte es una experiencia, entonces, y no está ni adentro ni afuera, digamos, no existe, ¿cómo es posible que la puedan vender? O sea, ¿cómo se convierte en propiedad privada? ¿Qué opinan? No, pues yo creo que necesitamos aquí una cátedra de economía política y marxista para no empezar ni por adentro ni por afuera, sino el plan dialéctico, es decir, adentro y afuera. Y por ahí me había encontrado yo con un texto de un escritor que se llama Douglas Kahn. No resuelve el asunto, pero habla un poco de dónde viene esto, ¿no? Y comenta el caso de la música, que siempre ha sido la punta de lanza en este sentido y lo sigue siendo, ¿no? En el sentido de que él decía, bueno, ¿cuándo se empezó a mercantilizar el arte como tal, ¿no? Viene del Renacimiento y tal, sobre todo de la música. ¿Qué es lo que se mercantiliza de la música? Las partituras. ¿Por qué? Porque la melodía es el elemento musical que puede ser vendido en una partitura. Pero, ¿qué sucede con el ritmo? ¿Cómo voy a mercantilizar el ritmo? Claro. ¿No? Y entonces de ahí viene, su elucubración se dirige hacia el rap y hacia el DJ, o sea, ¿de dónde viene la música mezclada, no? En realidad viene de Jamaica, ¿no? Y él va a estudiar esto, dice, bueno, es que allí precisamente la música estaba basada en el ritmo, no en la melodía, y por eso es que le surge la idea y la necesidad de expresar a través de ritmos más que de melodías. En Europa, en el Renacimiento, pues bueno, ¿cómo mercantilizaban la música como tal? Pues porque se podía escribir en un libreto que estaba escrito y que se convertía en un objeto mercantilizable, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, no, pues son temas que están... Son temas de investigación amplísimos. Para que no perdamos, ¿quién más pidió la palabra acá? Gracias. Bueno, yo ahorita de lo que estuve viendo a lo largo del día hay como muchas discusiones, ¿no? Que creo que Andrés hace rato de repente definió muy bien, ¿no? Preguntaban si lo que tú hacías era videoarte, si lo que tú hacías era cine, qué era qué, ¿no? Y finalmente, no sé, yo por ejemplo de Andrés he visto ficciones totalmente lineales, he visto experimental, he visto cine y he visto videoarte, ¿no? No sé, para mí lo que yo vi tuyo es videoarte, o sea, para mi definición, como él lo decía, siempre es la definición de quien está viendo, que es lo que decía José Ramón, ¿no? O sea, tú cuando estás haciendo una película o un cortometraje, lo que tratas es de comunicar lo que tú estás pensando, y creo que es muy importante comunicarlo y saber de qué forma y por qué estás eligiendo el medio, ¿no? No decir, no me interesa si es cine, no me interesa si es video, no me interesa si es el celular, prefiero que sea video por esto, o me esfuerzo y quiero que sea una película en 35 por esto, o prefiero que sea celular porque es más fácil y puedo captar más imágenes de esta manera, ¿no? Pero como autor tenerlo muy consciente, porque bueno, no sé, en lo que vi o lo que he visto de él, o sea, a él le interesa comunicar una realidad que sucede en su país, ¿no? Y nos puso un cortometraje que tenía que ver con alguien que estaba viendo la realidad de su país desde fuera, ¿no? Entonces finalmente es no olvidar y no decir es que no importa estudiar, o sí importa, o yo estudié esto o yo estudié lo otro, ¿no? Es como autor, por ejemplo en mi proyecto de tesis, a mí me importaba muchísimo filmar en 35 milímetros, vivir esa experiencia, me importaba muchísimo hacer una adaptación literaria de un autor mexicano que acababa de morir, que es Salvador Elizondo, me importaba mucho tener los derechos de su viuda y me importaba hacerlo de esa manera, ¿no? De repente vi otro cortito sobre Elizondo que era hecho en celular, ¿no? Y que nadie le había pedido permiso de nada, ¿no? Entonces, bueno, finalmente las dos cosas comunican, pero bueno, creo, tú como persona y como autor, estar consciente de por qué lo estás haciendo y en qué medios lo estás haciendo, ¿no? Y
y saber si de repente te interesa aventarte un rollo de derechos de autor, bueno, pues estar preparado y de repente decir, bueno, entonces contrato a mi abogado y prepararte para eso, ¿no? Pero no olvidar y no simplemente decir la escuela es buena o es mala, o el celular es bueno o el cine es malo, ¿no? O sea, recordar que también el cine es un arte que lleva 100 años y que va a seguir evolucionando, ¿no? Y pues no sé, o sea, como ser más abiertos y no, o sea, estar conscientes de que la gente define, aunque tú no definas tu propia obra, ¿no? Es. ¿Hay alguien más por acá? Sí. Sí, la pregunta va en el sentido de qué tan importantes para ustedes, y es un poco más dirigida hacia Thomas Hayes y hacia José Ramón, qué tan importante consideran que sea trascender ese ámbito que es muy importante y nos preocupa a todos y a todos quienes hacen un documental o una película que tiene que ver con los derechos de autor, pero trascender esa parte y pensar los archivos fílmicos con la necesidad de replantear nuestra propia historia. Me acuerdo de bueno, no es un documental, es un ensayo cinematográfico de Alexander Kluge que se llama La Patriota, y es precisamente ese replanteamiento de la necesidad replantear la necesidad de releer nuestra historia, la historia que está oficializada y que de algún modo es un tanto nociva y que tenemos la necesidad de repensarla. Entonces, la apertura hacia esos archivos fílmicos o hacia esas imágenes que hicieron otros también pasa por nosotros mismos, decir si estamos de acuerdo, cómo se ha contado esa historia y reconstruirla. Entonces, ¿qué tan importante consideran trascender ese ámbito e ir a buscar la necesidad de replantear la historia que nos han contado? Perdón que interrumpa, pero estamos al límite del tiempo, ¿verdad, Madi? Schritten. Wir können noch hierauf antworten. Und das war die letzte Frage, ja. De la conservación de las cosas es justamente para que se puedan usar y uno no altera lo otro sigue siendo, ahí está, es decir, por ejemplo en el caso de lo que yo trabajé con Filmoteca, pues los originales están ahí, yo no los usé, digamos, no los recorté y los pegué y los destruí, digamos, para hacer una cosa nueva. Esta es otra cosa y es otra interpretación, y justamente lo que creo es que pues es simplemente la posibilidad de ver nuevamente las cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues poder guiar la mirada también de los demás en uno de los muchos posibles viajes que puede haber con ese mismo material, que es finalmente un patrimonio común. No tiene uno por qué estar en ese lío de estar atorado, digamos, con esta cuestión a través de la propiedad de las cosas. Hay una famosa palabra que es intervenir el material, como si uno finalmente… Por supuesto que yo puedo agarrar una cosa que tenía una significación ideológica y convertirla en su contrario, pues sí, por supuesto, pero es una cosa nueva, es otra, y yo me puedo hacer responsable de lo que yo hice, digamos, no estoy pretendiendo que lo que hicieron los demás sea distinto ahora, es decir, cada quien se hace responsable de lo que tiene, y yo creo que en ese sentido las imágenes, igual que decía Zapata, son de quien las trabaja, pero hay que trabajarlas, es decir, si yo nomás las agarro y las pego y le pongo mi firma, pues es un plagio, ¿no? Pero si yo las trabajo y hago algo nuevo, pues es de los que la trabajan, ¿no? Soy de la misma opinión. Se trata, por supuesto, que podemos trabajar con las cosas, transformarlas. Y la primera película, una de las primeras películas Super 8 que hice de joven, era hacer una combinación de una película del gordo y el flaco, de una pelea de pasteles y de la visita de Leonid Brezhnev en Berlín, filmado por mí. Uno que estaba sentado en la película del gordo y el flaco en una silla de dentista, recibió la torta y se parecía a Leonid Brezhnev. Y como decía, hay que pensar muy bien qué se hace y uno tiene la responsabilidad de lo que hace. Y hay que medir hasta dónde vas, ¿no? Y más no puedo decir al respecto.
Y es importante que las cosas se sigan moviendo, que las cosas no sean estáticas. Está en todos lados, incluyendo en las otras líneas curatoriales. Tienen las películas de La Cuesta, que les recomendamos que vean, Variaciones de Marker, Craven contra Craven. Juan Manuel Sepúlveda, que está con otra película ahora, pero Frontera Infinita, que tiene un bello pasaje de reempleo de un Lumière, justamente. Everardo González, Ladrones Viejos. Y si le rascan un poquito, en cada película siempre hay una cita. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos antes de empezar. Yo nomás quería decir una cosa, consultando lo de la protección de materiales, respondiendo aquí a Julio Avilés. Hablando con amigos americanos, documentalistas, me decían que la mejor manera de protegerlo es en Estados Unidos, porque los Estados Unidos no reconocen más leyes que las propias, y uno puede creer lo que lo tiene protegido, pero la protección de aquí no vale para allá, o es decir, es muy fácil que ellos puedan darle la vuelta, incluso apropiarse, como ya se ha hecho, de muchísimas películas de ficción, incluso de canciones. Por ahí me llegó el rumor, no lo sé, de que incluso en una época estuvo registrado el himno nacional como por un norteamericano, junto con más de 300 canciones otras. Entonces, ese es un dato nada más para tomarlo en cuenta. Nos vemos en 5 minutos. Van a ver la película que ganó este año el Ariel al mejor largometraje documental, y vamos a ver por qué.